Ahí está. Adentro de la computadora. Resulta que la quemaron los boludos. ¿Vos podés creer? Se ve que pasó por varias manos y bueno. Yo acá estoy un domingo. Me faltan cosas, me falta el sensor de temperatura que está calcinado, pero bueno. En fin. Hola cibernautas, Autobots y toda la flora y fauna que anda dando vuelta por ahí. Hoy se va a convertir esto en el primer video, en la primer parte del curso de, en realidad, de cómo reparar un auto. No sé si de electricidad, decirle o qué, pero bueno, es de electricidad. Pero no se puede hacer un curso online muy completo. De hecho, la gente me dice, "No, hice varios cursos, no entendí nada. Finalmente gasté un montón de plata y no entendí nada". Y yo les voy a explicar el por qué. Porque es muy difícil, o sea, es casi una vida, ¿sí? De estar entendiendo ciertas cosas. Y para eso hay que tratar de entender la historia de esto también, ¿sí? Eso porque ahora sí, se van a tener que comer la historia. No queda otra. Resumida. O sea, tengan en cuenta que es resumida. Todo lo extra que quieran aprender, no va a quedar otra que lo van a tener que aprender solo. Van a tener que investigar y ver. Pero lo bueno de investigar y ver es saber que estás por el buen camino, ¿sí? O sea, que no estás viendo canales supersticiosos, ni de boludeces, ni que vienen de tierras planas. Por lo menos saber que estás bien encaminado. Y podemos resumir todo, vamos, ya tiene una historia muy larga, de más de 2000 años, pero allá por el siglo XVIII, que es uno de los siglos clave para todo esto, eh, Voltaire, que era un filósofo, que nada que ver, porque te parece que fuera el apellido, parece algo que ver con el voltaje, pero nada que ver. Ya había dicho que la ciencia y, y los estudios y el conocimiento pueden resolver los grandes problemas que tiene la humanidad, y tenía razón. Y en ese siglo, que le dicen el siglo de las luces, pasaron muchas cosas. Entre otras cosas fue el puntapié de un periodo que se llama Revolución Industrial, que no es un año, una fecha, ¿sí? Es un periodo en el que fuimos avanzando y donde aparecen la mayoría de los nombres que hoy forman parte de nuestras unidades de medida, como watts, volt, faradio por Michael Faraday, joules para cuantificar la energía y ohms, ¿sí? Eh, qué sé yo, son muchos, ¿sí? Investigarlo es fascinante, es ver qué pasó, de qué manera. Y todos esos son apellidos de personas que nos cambiaron la vida de alguna manera. Y se reduce todo a energía, ¿sí? Hay distintos tipos de energía: energía nuclear, energía electromagnética, energía mecánica, eh, energía química. Energía química, la batería del auto, por ejemplo, ¿sí? O sea, para ir ya relacionándolo a los autos, ¿sí? A la mecánica, a la electromecánica. Y ahora yo, viste que estaba, en su momento era mecánica y electromecánica. Pero ahora es como que ese campo de electromecánica se abrió un poquito. Y es un poco lo que yo hago. Yo lo llamo de otra manera. No sé si siquiera si existe un nombre para esto. Pero yo lo llamo de otra manera, ¿sí? Que es electrónica del automotor. Sí, me quemé el bocho, wow, ¿no? Pero digamos que para separar, porque hay que separar un poquito de ese tema porque es otro mundo aparte. Incluso aquellos que hacen electromecánica, algunos no entienden nada de electrónica. Y es obvio que esto suceda porque es una carrera que lleva muchos años, ¿sí? Muchos años de estudio, de estudiar todas estas cosas. Yo nada que ver, ¿sí? Yo soy analista de sistemas, ingeniero Nobel y MSC, y nada que ver. ¿Y de qué manera yo iba a pensar que esto me iba a servir para la mecánica? Ni más puta idea, pero bueno, sirvió. Pero también está mucho acá, ¿sí? O sea, en preguntarse, estudiar, ver, probar, ¿sí? Todo lo que sea empírico que se pueda probar. Nosotros vamos a enfocar recién no la nombre, en la energía eléctrica.
Vamos a ir para ese lado por lo menos. Y voy a tratar de no irme por las ramas y demás. Pero bueno, en el año 600 a.C., más o menos, un tal Tales de Mileto empieza a indagar, ¿sí? A través de unas piedras de ámbar. El ámbar es una resina que sale de ciertos árboles y que forma a veces unas piedras grandes. Eh, no sé si vieron Jurassic Park, que encuentran dentro de una piedra de ámbar un mosquito fosilizado. Bueno, ese es el ámbar. Eh, Tenía ciertas propiedades de electricidad estática y en aquel momento, o sea, en realidad no en aquel momento, o sea, sí, en griego, ámbar se dice electrón, ¿sí? ¿Vieron? ¿Sí? ¿Dónde salió? ¿A qué edad te diste cuenta de eso? Bueno, ahora. El electrón es ámbar. 1000 años después, pero estudiando con chispita, electromagnetismo y un montón de otras cosas, un tal Williams eh, usa por primera vez la palabra electricidad basada en la palabra en griego para el ámbar, electrón. Y después, bueno, sigue todo lo que sigue, ¿no? Watts, ¿no? Que nos dio uno de los puntapiés para iniciar la revolución industrial, que quizás nada que, o sea, sí, algo que ver con la electricidad, pero él era más para el lado de la mecánica y sobre el trabajo mecánico y demás. Eh, Nos dijo, ¿no? Hizo sobre el trabajo de la electricidad, ¿sí? Eso sobre el trabajo que puede generar la electricidad. Y en honor a él, todo lo que hoy es, cuando hablamos de watts, ¿sí? Desde una aspiradora que consume 1500 watts, entonces está en honor a James Watt. Después tenemos a Volt, ¿sí? Que fue el creador de la primera de las pilas, entre otras cosas. Ya les dije que el resumen es así, ¿no? Ampere, ¿no? Que nos dejó la ley de Ampere. Ohms, que nos dejó la ley de Ohms. Después tenemos el famoso que hizo el barrilete para comprobar que los rayos eran energía eléctrica. Ese, pues, Franklin. Después tenemos, qué sé yo, tantos otros se me piantan un poco en la cabeza, pero bueno, lo van a poder ver. Ah, Peltier, ¿sí? Eh, la energía, los joules, para cuantificar la energía, que las resistencias cuando se calientan generan calor. Eso también forma parte hoy de los autos. Resistencias tenemos en varios lugares dentro de un vehículo. En la resistencia a la calefacción, resistencias para el electroventilador. En fin, siglo XVIII, acuérdense, ténganlo en cuenta para estudiarlo, siglo XVIII. La mayoría de las cosas en ese siglo se llama siglo de las luces, no porque se haya inventado la luz, sino que porque nos abrió la cabeza, ¿sí? Nos sacó de tanta oscuridad. En definitiva, el trabajo, ¿se acuerdan del átomo, el dibujito clásico del átomo con los cositos dando vueltas así? Bueno, electrón. Esa interacción entre electrones y demás generan energía, electricidad, ¿sí? Esa electricidad son electrones, ¿sí? Que van viajando de positivo a negativo siempre. O sea, siempre viajan desde el positivo hacia el negativo, se trasladan. Esa es la interacción y eso es la electricidad. Entonces nosotros cada vez que tenemos un generador, gracias a un generador electromagnético, por ejemplo, el alternador del auto, gracias a Michael Faraday, los motores eléctricos también, gracias a Faraday. Después la diferencia entre corriente alterna y corriente continua, gracias a Tesla y a Edison, ¿sí?
En su momento había una pequeña disputa ahí, qué sé yo, pero en realidad no hay tal disputa, sino que hay gente que trabajó para lo mismo, para que hoy tengamos todo esto. Einstein también, qué sé yo, son 2 millones, son un montón. Pero para no piantarnos, ¿sí? Para no piantarnos, vamos hacia los autos. Entonces sabemos que la electricidad siempre va de positivo a negativo, ¿sí? Y circula a través de conductores. Y en el medio tenemos artefactos que hacen un trabajo, ¿sí? Eh, Finalmente, Maxwell, me olvidaba de Maxwell. Maxwell finalmente unifica. El mismo Einstein dijo que estaba subido sobre los hombros de Maxwell. Imagínense Einstein. Unificó la idea de que la luz, el magnetismo, la electricidad, era todo parte de lo mismo. De hecho, nosotros hoy a través del magnetismo generamos electricidad, a través de electricidad generamos magnetismo, a través del calor generamos electricidad o del frío, y al revés lo mismo, ¿sí? Son las famosas celdas de Peltier. Eh, en definitiva, es parte de lo mismo. Incluso a veces también generamos electricidad a partir de la luz. Y por eso se llaman ondas electromagnéticas. O sea, que finalmente nos dimos cuenta que era todo parte de lo mismo. Para ir resumiendo también, aparte que te tuviste que comer la historia y demás, te vas a dar cuenta que siempre es parte más o menos de lo mismo. O sea que, si a lo que a autos se refiere, vamos a la parte mecánica, que ya sabemos, motor, pistones, una combustión interna, le sacamos energía al combustible para generar una energía mecánica que nos traslada, ¿sí? Después tenemos la parte eléctrica de todo eso, que más o menos hace lo mismo, y podemos resumir todo más o menos, ¿no? A lo que es ley de Ohms, ley de Watt, ley de Ohm, ley de Ampere, ley de Watts, y algún fenómeno extra que lo vamos a ir viendo a lo largo de estos videos. Así que espero que la segunda parte va a ser un poquito más técnica, voy a necesitar una pizarra para, para poder explicarlas, pero básicamente es el nivelador, y por el cual les pido que investiguen un poquito más para enterarse, porque por ahí hay alguna cosa que me haya olvidado, y les voy a responder preguntas y demás, pero bueno, acá va a estar puesto el enlace para la segunda parte en poco tiempo. Así que nos vemos, bye bye, arrivederci Roma, voy a seguir arreglando esto un domingo, que no hay mucho para hacer más que esto. Así que nos vemos.